De ser arrestado, va a ese huerto junto con sus discípulos y ora. Por mucho tiempo la gente siempre habla de la oración que Jesús hizo, de la oración cuando Él va y dicen que tira, que le sale sudor con sangre, que estaba totalmente quebrado y que sus discípulos se duermen. En la semana empecé a orar. En la semana fue una semana difícil para orar. Le comenté a mi mamá yo que había sido difícil para orar. Se me hacía difícil orar, difícil, estaba luchado. Y a Dios le decía: Dios, te pido que hables, que me digas qué es lo que está pasando, por qué me cuesta orar, por qué. Y Dios me habló y me dijo: busca el huerto de Getsemaní y fíjate lo que pasó. Y yo dije: Señor, pero yo ya lo conozco, yo ya sé lo que pasó. Sé que Él tuvo quebrado, que Jesús en esa noche, en esa oración, te pidió fuerza. Y Dios me dijo: es que todo el mundo ve eso. Lo que no ve, lo que yo viví cuando Jesús le pasó esto, lo que le pasó. Y ahí es cuando Dios me hizo ver realmente no lo que Jesús estaba haciendo, sino lo que Dios estaba haciendo. No lo que Jesús estaba viviendo, sino lo que Dios estaba viviendo. Porque si bien Dios es Dios, Él creó el cielo, Él creó la tierra, Él eliminaba gente, Él eligió un pueblo, Él pedía ofrenda y pedía que la gente la adorara, y la gente por mucho tiempo le dio la espalda. Y después como plan de contingencia, contingencia significa como última alternativa, termina exponiendo lo que más amaba, que era su hijo. Entonces manda a su hijo a la tierra con un plan de contingencia, que era como la última alternativa que le estaba dando a Dios, que le estaba dando al mundo, para que lo conozca y se arrepienta. Y le estaba dando una opción para que ellos puedan conocer su amor. El tema fue que cuando Cristo viene a morir en la cruz del Calvario, ¿cierto?, Él lo toma como único sacrificio y como último sacrificio a Cristo. Pero lo tenía que tomar como Dios, como un Dios que tenía que abrirle la puerta a una creación que toda su vida le había dado la espalda, y tenía que sacrificar la única cosa o la única persona que lo había acompañado durante toda la creación, que era su hijo. Entonces por mucho tiempo se habla de cómo Cristo murió, cómo Cristo lo golpearon, pero no se habla cómo Dios lo vivió como Padre. Porque en este caso no estaban matando un becerro, porque para Dios un sacrificio era fácil. Para Dios la gente venía, elegía el mejor becerro, lo mataba, lo degollaba, lo desangraba y listo. Y Dios a cambio de eso le daba el perdón de los pecados y los limpiaba. Y era fácil, era un proceso fácil. Había algo que a Dios no le costaba tanto, era solo un requisito que Él tomaba, porque Él nos podría haber santificado sin sacrificio. Entonces para Dios era fácil hacer esto. Venían los profetas y le decían: Señor, toma tu sacrificio, y Él bajaba y tomaba su sacrificio.
Cuando decide Dios mandar a Cristo a la tierra, yo creo, o por lo menos lo que Dios me hizo sentir a mí en esta semana, es en la guerra que Dios entra. Porque no entraba en una guerra espiritual contra el diablo, entraba en una guerra con sí mismo. Porque no solo estaba el amor del Padre, sino él tenía la condición de Dios, pero también tenía la condición de Padre. Porque vos podés ser Dios y podés tener el poder de modificar todo, aún la misma muerte de su Hijo. Pero cuando la paternidad entra a tu vida, lamentablemente entras en una guerra. Porque como Dios él podía actuar de todas maneras, pero como Padre no podía actuar. Estaba él con las manos atadas. Si bien tenía su trono, sus ángeles, sus legiones, pero en ese momento no podía hacer uso de nada. Porque o se comportaba como Dios o se comportaba como un padre. Por eso todo el mundo dice, es mi Padre y yo lo amo. Para llegar a esa condición Dios tuvo que pasar el dolor carnal que puede pasar un padre cuando le tocan un hijo. Cuando no hay poder, cuando solo hay impotencia. Y eso fue lo que Dios me puso en el corazón para hablar. Un tema que es duro, pero también que hay que entenderlo. Porque Dios nos quiere mostrar no el amor que Cristo tuvo por nosotros, sino el amor que Dios tuvo por nosotros. Porque todo el mundo dice, Cristo me amó y murió en la cruz del Calvario. Y es cierto, y te ama toda la vida. Pero Dios te amó aún más, porque Él tuvo que soportar la misma tortura que Cristo soportó en la tierra, la soportó Él en su trono, viendo cómo le hacían la tortura a Cristo, y no pudiendo hacer nada. Los invito a abrir su Biblia en San Marcos 14:32. San Marcos 14:32. Amén. 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 Dice la palabra así. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a su discípulo, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y les dijo a Simón y a Pedro, ¿duermes y no has podido velar una hora? Amén. En otras versiones dice que le manda a un ángel para que lo fortalezca. La palabra Getsemaní significa, en el hebreo, está dividida en dos partes.
significa prensa y la otra significa aceite. Por lo general, una prensa de aceite se usaba para agarrar el olivo, para extraer el aceite de olivo. Y tenía una particularidad la piedra, la prensa, que eran dos piedras que le cruzaban dos palos, uno de arriba hacia abajo y otro transversal. Y con eso lo giraban y molían el olivo, y tenía la piedra unos caminos. Entonces, a medida que iban moliendo el olivo, el aceite iba cayendo de olivo y se extraía el aceite virgen. Todo el mundo conoce el aceite de olivo, es el mejor aceite y el más sano porque es virgen, porque no tiene aditivo, no tiene nada, es uno de los mejores aceites. Y sacaban el aceite. Particularmente el monte del Getsemaní iba a pasar a ser no solo para Jesucristo una muerte, sino que iba a pasar a ser para Dios una prueba. Porque yo pienso que Dios, en el momento que manda a su Hijo a la tierra, Él ya sabía lo que iba a pasar, lo mandaba a morir. Lo mandaba a morir, pero no con una muerte común, sino con las peores de la muerte de la época, que era el crucificamiento, que era la crucifixión. Entonces, el propósito cuando nace y crece Jesús, ¿cierto? Para Dios fue fácil, porque Jesús predicaba y la gente se sanaba, porque Jesús dependía enteramente de Dios, porque llevaba una vida de oración normal, como la que él debe haber tenido junto a su Padre, porque junto a su Padre él debe haber tenido la mejor de las relaciones. Y en la tierra también lo simbolizó. En la tierra siempre dice la Biblia, dice que él cada momento que tenía lo aprovechaba con su Padre, lo aprovechaba con Dios. O sea, que Dios no vivía tan de cerca lo que a él le iba a pasar. Vivía como con su hijo, que estaba bien cuidado, porque estaba bien adiestrado, porque sabía la palabra, porque en algún momento el diablo lo tienta y él le responde con la misma palabra y pasa la tentación. Pero en este caso, en el huerto del Getsemaní, dice que su alma se angustió hasta la muerte. Hay una particularidad, que el que estaba dentro de Jesús era el Espíritu Santo y a su vez Dios. Y dice que se entristeció hasta la muerte, que se amargó hasta la muerte. Quería decir que el Espíritu Santo estaba triste ya por lo que iba a pasar, porque Dios estaba triste, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y si Dios en ese momento se entristecía, era porque el Espíritu Santo se entristece. A Dios le toca vivir toda esta tortura como Padre, no como Dios, porque el propósito estaba escrito, porque Él ya lo había diseñado, porque Dios en los cielos sabía para qué iba, pero tenía que experimentar cómo iban a hacer las cosas, porque la Biblia habla claramente que nosotros tenemos el dominio, que nosotros tenemos el libre albedrío. O sea, Dios podría haber pensado que le iban a tirar una piedra, y vino uno y le tiró 50 piedras. El sacrificio se hizo más duro para Dios que para Cristo, porque Cristo ya sabía hacia dónde iba. Porque cuando va Jesús al huerto, va y le dice: pasa de mí esta copa. Pero no dice que Dios le contesta. La Biblia no relata que Dios le dijo: no te la voy a pasar, cumplí con tu propósito. Dice que guardó silencio, así como guardó silencio el cielo, así como se silencia
vida o la gente que nos rodea cuando nos va mal o cuando nos tocan las pruebas. No solo como cristianos, sino cuando nos toca transitar por dolores donde la gente que queremos la está pasando mal. Ese fue el silencio de Dios en ese día. El silencio de decir, no solo es mi siervo, sino es mi hijo. ¿Por qué no lo reveló en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios no lo mandó a Jesús el día que mandó a su hijo de Abraham y terminaba con todo esto? Y esperó tantos años. Esperó que pasara el rey David, el rey Salomón, porque lo protegía como su hijo. Porque Dios, en su inmenso amor, le iba a costar ver un proceso que a cualquier padre le dolería, y cualquier padre reaccionaría ante eso. En esta noche, lo que les quiero hacer ver es que uno tiene que valorar mucho el amor que Dios tiene por nosotros. Porque por lo general la gente, cuando le va mal o cuando nos va mal, ponemos en duda el amor de Dios. Al amor de Jesús no se lo puede poner en duda, porque Él padeció por nosotros. Pero por lo general el amor de Dios sí se pone en duda. Porque uno no ve o no siente lo que Él sintió como Padre, siendo el más poderoso de todos, siendo la persona, siendo el creador de todo. Nosotros nunca vamos a vivir lo que Dios vivió en ese momento. Porque Cristo en el Getsemaní no solo estaba quemado, sino que ya estaba muerto. Y ustedes dicen, ¿por qué estaba muerto? Si estaba hablando. Porque en el momento que Jesús le dijo que se haga tu voluntad, en ese momento Cristo ya había muerto. La muerte física la tuvo en la cruz. La muerte sentimental la tuvo en el Getsemaní. Pero Dios pudo sentir que, bueno, quédense allá, vayan a jugar barro. Pero Dios, cuando Cristo muere en el Getsemaní, Dios le tocó morir y padecer lo que cualquier humano padecería ante el agravio que había tenido o lo que le iba a pasar en ese momento a Dios, a Jesús. Porque dice que los cielos, yo pienso que los cielos se enmudecieron, todo cayó en el cielo. En ese día que Cristo se arrodilló en el Getsemaní, no solo moría Él, sino que Dios le tocaba padecer. Era una lección que el diablo pensaba que le iba a dar. Porque a Dios le tocaba sufrir ahí. Porque la Biblia habla claramente que el Espíritu Santo tiene sentimientos. Y si el Espíritu Santo tiene sentimientos, Dios también los tiene. Por algo tenía un hijo. Por algo resguardó su hijo todo el Nuevo Testamento, todo el Viejo Testamento. Lo que les quiero transmitir esta noche, que uno debe valorar no solo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino el padecimiento que Dios tuvo en los cielos, a ver cómo le golpeaban a su hijo, a ver cómo lo lastigaban al hijo, a ver cómo le enterraban una corona de espinas, y a ver cómo particularmente lo mataban. ¿Qué padre
carnalmente, no haría nada por eso. Yo he escuchado un montón de gente que dice, y si Dios se lo lleva, y bueno, es la voluntad de Dios, hasta que te toque, hasta que pase. En un par de ocasiones no me ha tocado perder un hijo, pero sí he sentido la impotencia cuando a tus hijos le pasan cosas y vos no la podés hacer, vos no podés hacer nada para ayudar. Hace un tiempo atrás, y fue lo que Dios me trajo a memoria a mí, porque yo le dije, pero ¿para qué me hace hablar esto a mí? Y me dijo, porque hay mucha gente que no valora el amor que yo tengo por ellos. Porque es más fácil juzgarme que ir a la Biblia y ver lo que yo aguanté en ese momento. Porque Dios podía aguantar cualquier cosa. Que le dieran la espalda, que adoraran otros dioses. Y la gente venía y le decía, Dios perdóname, y Dios los perdonaba y los limpiaba. Y se volvían a ellos y los bendecía. Y en este caso, no iba a ser así. Si bien volvía su hijo a su presencia, pero la experiencia de que el mismo pueblo que él creó para que lo adorara, iba a ser el mismo pueblo que iba a torturar a su hijo, y iba a ser la misma situación donde Dios no podía hacer nada, donde Dios no le podía mandar una peste para que se murieran todos, donde Dios no podía hacer descender fuego del cielo, donde Dios no podía maldecir a nadie, porque antes cualquiera que iba y se la mandaba con Dios, Dios lo maldecía, o le maldecía el pueblo, o le mandaba mortandad, o le mandaba peste. En este caso no iba a poder hacer nada. En este caso, el Todopoderoso iba a tener que quedarse de brazos cruzados en su trono y a ver la película que no solo marcaría la historia y cortaría la historia a la mitad, sino a ver su hijo padecer y él sin hacer nada. Una vez nosotros estábamos en un río, en familia, y mi hijo Ezequiel, agarra una botella, se corta la mano y se le corta un tendón. Y yo me acuerdo que ese día le rompo una remera en la mano, lo llevo al hospital y el tipo me dice se le cortó un tendón. Y le hace 2 puntos y listo. Y volvimos a casa. Y nos dijeron lo van a tener que operar porque se le cortó el tendón, porque el corte fue demasiado hondo. Bueno, volvimos a Córdoba, empezamos con el tramiterío, como si no fuera nada. La fecha de la operación, viene en su mano nomás, no era nada grave. La fecha de la operación, el día de la operación. Y hasta ahí, solo había sido una mala experiencia. Yo ya sabíamos, como padre, el propósito de todo lo que estábamos haciendo. ¿A dónde iba a terminar todo? Que se le iba a curar la mano, que le iban a conectar el tendón de vuelta. Entonces seguimos con todos los trámites. ¿Ustedes dirán qué tiene que ver esto? Que Dios prepara a su hijo, lo hace nacer carnalmente, se vuelve Dios carne, lo manda al mundo. Entonces para él todo el plan estaba perfecto. Nosotros sabíamos que era para sanarle la mano, Dios sabía que era para redimir el mundo. ¿Sabe cuándo se dio la peor angustia? Cuando entró al quirófano. Cuando Cristo padeció en la cruz del Calvario, entró al quirófano. Y cuando Jesús muere en el monte, sentimentalmente, Dios estaba parado al lado de él,
viviendo lo mismo, muriendo con Él, sin poder hacer nada, sin poder aparecerse y decirse, acá soy el Todopoderoso, no lo toquen más, no le peguen más, no le metan más latigazo. Cuando entra al quirófano, le ponen anestesia y se murió prácticamente en mis brazos. Y yo le dije, doctor, ¿qué le pasó? Y lloraba. Y con la impotencia de no poder hacer nada, me sacaron afuera y me dijeron, espere. Y cuando lo llamemos le vamos a tener noticia. Y ahí fue cuando Dios me hizo entender, ¿viste lo que vos padeciste ahí? Aunque no era nada grave, aunque era solo una mano, imagínate lo que padecí yo cuando a mi hijo lo agarraron a piedrada, a patada, lo escupieron. Y la gente nunca ve esa parte de mi historia. Porque si bien Dios sabía que tenía un buen final, si bien Dios sabía que redimía al mundo, pero el tema era que tenía que transitar ese camino para que el propósito sea cumplido. No solo lo tenía que transitar Cristo, sino lo tenía que transitar el Padre de Cristo. Porque Cristo ya sabía lo que iba a pasar. Pero había que vivirlo. Nosotros sabíamos lo que iba a pasar. Que iba a ir a un quirófano, que íbamos a 4 o 5 horas, que Cristo iba a ir a la muerte, lo iban a crucificar. Dios iba a tener que esperar 3 días para que se levante y se vaya de vuelta a su presencia. El tema fue cuando se ejecutó el plan. A la hora de ejecutar el plan, el corazón de Dios se quebró. Por eso no le contestó. Porque tenía la impotencia de no poder hacer nada. Porque tenía que mantener su palabra. La misma impotencia que teníamos nosotros cuando lo operaban. O cuando mi hija estaba internada. Porque lo vivimos varias veces. Y siempre Dios le preguntaba y le decía, ¿por qué vivimos esto? Y Dios me trajo a memoria cada proceso que nos tocó vivir como padre y cada impotencia que vivimos al no poder hacer nada, al no poder ayudarlo, al no poder salir a defensa. Así lo vivió Dios. De esa manera, elevada a la 10ª. Porque mientras oraba acá, Dios me mostraba que cada piedra que le pegaba en el lomo a Cristo, Él estaba al lado de Él ahí, dándole fuerza. Y no eran los ángeles, era Él mismo, levantando a su hijo. Y por dentro diciendo, mi propia creación mata a mi propio hijo. Y pareciera que nunca valoramos eso. Pareciera que comenzamos primero por las necesidades nuestras. Y ponemos por delante todo lo malo que nos pasa para ir a decirle, y nos creemos con el derecho, como si Dios no supiera qué se siente padecer de una forma torturadora cuando te arrebatan la vida de algo que vos amás y que vos no podés hacer nada. Y Dios, en ese caso, no podía hacer nada. En ese caso, Dios no le quedaba otra, solamente acompañar el duro proceso de su hijo. Nosotros como cristianos tenemos que entender
que cuando entendamos en nuestro corazón y nos demos cuenta de cómo Dios nos amó, ahí vamos a entender por qué Dios nos llamó. Porque no nos llamó para hacernos perder el tiempo. Porque Dios no nos llamó para hacernos sufrir. Dios nos llamó para levantar nuestra familia, pero también nos llamó para que conozcamos el verdadero corazón de Dios. Que no es un Dios tirano, que no solo es un Dios misericordioso, sino es un Dios que siente, que quiere, que ama y que necesita hijos y gente que también vaya a su presencia con un corazón limpio y conozca el verdadero amor de Dios. Porque es fácil decir en una canción, yo Dios te amo, es fácil cantarlo, es difícil sentirlo. Es difícil sentir dentro tuyo lo que Dios padeció al mandar a su Hijo en la cruz del Calvario. Porque en ese lado no solo Cristo padeció, sino Dios padeció. Es como cuando a nuestros hijos le va mal y nos toca padecer como padres. Todos los que son padres lo saben. Cuando un hijo haga un mal camino y a uno le toca padecer como padre, porque ese hijo agarra el mal camino y se queda sin recursos y empieza a decir, no tengo recursos para ayudarlo, y entra la impotencia y entra el dolor de ver que la persona que vos tanto amás se te está yendo de tus manos. Eso le pasó a Dios. Vio que la gente lo maltrataba, lo torturaba y él no podía hacer nada por honor a su palabra. No es un mensaje muy motivador. Si quieren saber que si Dios le ama, Dios le ama. Si quieren saber que Cristo les ama, Cristo les ama. Ahora, porque míranse en su corazón y fíjense en cuánto aman a Dios. Habría que mirarse por dentro y decir, ¿realmente amo a Dios? Realmente valoro no solo lo que hizo en la cruz, sino lo que Él padeció al mandar a su Hijo a la cruz. Porque todo el mundo dice, yo valoro, yo fui a la cruz del Calvario y se me reveló la cruz. Pero yo hoy día entendí que a mí también se me reveló la cruz. Yo cada vez que veo cosas de la cruz me parte el alma. Pero hoy día los invito no solo a que vean el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, sino el sacrificio que Dios hizo por nosotros al mandar a su Hijo en la cruz. Porque es la forma donde Dios puede revelar el verdadero amor. Es la forma donde nosotros realmente podemos decir, realmente Dios, vos sí padeciste. No lo padeciste como Dios, lo padeciste como Padre. Más allá de que Él sabía que tenía un buen final, pero había que transitar esa parte de la historia. Que si bien Él podía padecer, ¿saben qué? Dios pudo padecer todo. Dios pudo ver todo lo que había visto. Él sabía cada piedra le iban a tirar. Él podía saber todo. Lo único que Dios no podía saber, cómo Él lo iba a vivir personalmente a esto. Porque en toda la Biblia no había vivido algo así. Es la primera y la última vez donde Dios vive una tortura así. No solo fue una tortura para Cristo, fue una tortura para Dios. Y eso es lo que Dios me hacía ver esta semana. Que nosotros
no solo tenemos que valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino que también tenemos que aprender a ver cuánto Dios nos amó para mandar a su Hijo a hacer lo que hizo en la cruz del Calvario. Porque si Dios no nos hubiese amado, no se hubiese sometido Él a semejante tortura. El Getsemaní significa que Dios, para sacar lo mejor de vos, te va a moler. Y todos dicen, me va a moler a mí. Yo estoy viviendo una prueba. No te va a moler a vos. Va a moler a los que vos amás para que pases la prueba. Porque yo a Dios le decía, Dios, estoy luchado esta semana. ¿Por qué me cuesta orar? No me voy a volver por atrás. Y Dios me dijo, te estás equivocando. Tu verdadero Getsemaní fue cuando te tocó ver a tus hijos internados y te tocó entrarlos a un quirófano y te tocó esperar. Es de la única forma, así vos sentiste lo que yo sentía cuando a mi hijo lo metían al quirófano, cuando mi hijo iba camino a su propia muerte, diagramada por mí, diagramada por mí, para salvarte a vos, que no te lo mereces. Si ustedes quieren que Dios levante a su familia, lo primero que tienen que hacer es, Señor, que se haga tu voluntad con esto. Lo primero que Cristo hizo fue, Señor, pasa de mí esta copa. Le dijo, no quiero vivir esto, pero Él no lo quería vivir, porque no quería que su Padre viviera eso. Pero lo más importante que Cristo hizo fue, Señor, lo pongo en tus manos. Si nosotros queremos que Dios nos bendiga y queremos conocer el amor de Dios, lo primero que hay que hacer es ponerse en las manos de Dios. Es decirle, Señor, no importa lo que esté pasando, que se haga tu voluntad. Y ahí Dios te puede bendecir. Pero lo segundo que hay que hacer cada vez que uno busque de Dios es decirle, Dios, me gustaría conocer tu corazón. Me gustaría conocer tu amor. Saber qué realmente sentís por mí. Yo he escuchado un montón de predicadores que dicen que cuando se encuentran con el Espíritu Santo, lo primero que le derrama, lo primero que ellos sienten es el inmenso amor que Dios que nos tiene a nosotros. Lo primero que se les revela es el amor de Dios. Lo primero que valoran no es solo la cruz del Calvario, sino es la presencia de Dios en su vida. Uno pasa a valorar la presencia de Dios en su vida porque entiende el amor y el padecimiento que no solo pasó Jesús, sino que Dios pasó en ese momento. Y después empezamos a entender que cada vez que nosotros nos va mal y que decimos será la voluntad de Dios, yo voy a voltear eso. No es la voluntad de Dios que te vaya mal. Dios quiere que te vaya bien en todo, pero Él no puede hacer nada por modificar eso, porque la determinación para modificar toda circunstancia es nuestra. Ustedes saben por qué Jesús fue al Getsemaní y le dijo que se haga tu voluntad, porque el único que podía cambiar esa situación era Jesús. Lo único que podemos cambiar la situación en la que vivimos a diario somos nosotros. Si nosotros le empezamos a tomar acción y provocamos la mano de Dios, le damos cabida a Dios para que haga las cosas. Pero si nosotros
no tomamos acción, Dios no le queda otra que esperar. Porque si no, Jesús hubiese ido derecho a la cruz. Pero para someterse a eso, primero debía morir en el Getsemaní. Primero debía renunciar a todo para ir a esa tortura. Porque Dios sabía que el pecado iba a caer sobre él. Y que Dios le iba encima, que iba a tener que aguantar. Todo lo que le iban a hacer, le iba a tener que dar la espalda. Porque le caía el pecado encima a Jesús. Todo ese proceso, Dios no lo vivió con fiesta en los cielos. Dios lo vivió con el corazón quebrado, llorando por su Hijo, Jesús, y con la impotencia de no saber y no poder hacer nada. Nosotros muchas veces nos va a ir mal en la vida, con los hijos, con lo económico, con los proyectos. Pero nosotros somos los únicos que podemos tomar la decisión de morir a eso para habilitar a Dios o sacar nuestra carnalidad y deshabilitar el poder de Dios. ¿Por qué hablo de morir? Porque Pablo decía que él estaba crucificado con Cristo. Quiere decir que ya había tenido su Getsemaní. Pero si estaba crucificado, ¿cómo estaba? Muerto. Y hay algo que entendí, que los muertos no sienten. Los muertos no hablan. Los muertos no se pueden volver para atrás. De la muerte no se vuelve. Y después decía, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos esas palabras. Porque en esta semana entendí el significado. Porque en esta semana Dios me dijo, vos tenés que morir a vos para que Cristo viva en vos. Y si te duele, no te tiene que importar. Y si ves que no es justo, tampoco te tiene que importar. Porque Dios me dijo, porque los muertos no sienten. Nosotros tenemos que aprender cada día a morir, a tener ese huerto, a tener esa oración y decirle, Dios, yo muero a mi carne y decidí vos, dame vida a vos, porque si Dios te da vida, Él es dueño de la misma. Pero eso se provoca con el libre albedrío. Eso se provoca con la decisión nuestra, no con la decisión de Dios. Cuando uno muere y le da vida a Cristo, por más que te duela, vos sabes que es Cristo. Por más que te cueste, vos sabes que es Cristo. Si nosotros queremos que nuestra familia conozca a Dios, dale vida a Dios dentro tuyo. Y después, y no le des vida a tu carne. No le des vida a tus sentimientos. Tenía un montón de cosas para hablar. Tenía y decía, sí, Dios, y voy a analizar esto, y voy a hacer lo otro, y voy a decir lo otro. Pero después, cuando uno se para al frente y le dice a Dios que haga su voluntad y que el Espíritu Santo hable lo que tenga que hablar, uno muere a sí mismo y deja que Él haga las cosas. Ya mi Dios esta semana me dio esa lección. Me dijo, ¿vos querés que yo te use? Y yo le dije, haz lo que vos quieras.
Y después me dijo, ¿vos querés que te use? Digo, no, lo que vos quieras.